Y en el caso de las Fuerzas Armadas es la última institución que le gustaría aquí un conflicto. Fuerzas Armadas no quieren disparar unos contra otros o contra el pueblo de Venezuela, todo lo contrario. Y tienen hoy claro que quien representa la estabilidad y la paz es el gobierno de Edmundo González, un gobierno de transición estable y ordenado. Y para eso es lo que vamos, por eso va a votar la gente este próximo año. Bien, esto hablaba María Corina Machado, la líder, o si usted lo prefiere, la lideresa de la oposición, quien acompaña al embajador de la oposición, Edmundo González Urrutia, en este cierre de campaña allí en el estado Zulia, Maracaibo. Así se vivió esta jornada ayer. De hecho, hubo muchos obstáculos para quienes iban a visitar. Acá le mostramos los videos de cómo los colectivos del régimen estuvieron allí obstaculizando, bajando a las personas de los autobuses que se dirigían hasta este sitio. Sin embargo, eso no fue un obstáculo suficiente para detener que este mar de gente, esta legión de seguidores de María Corina y de Edmundo González Urrutia se reunirán allí en la avenida 5 de Julio en el estado Zulia. Por el otro lado, también estaba Nicolás Maduro en Aragua haciendo también su cierre. Recuerde que se encuentran los candidatos en este cierre de campañas en cada uno de los estados. Tienen, según la ley, capacidad de hacer proselitismo político hasta mañana jueves 25 de julio. Recuerda, esto comenzó el 4 de julio y hasta mañana es posible hacer esta propaganda política. El viernes y el sábado pasa a veda política, a veda electoral, es decir, no se puede hacer ningún tipo de proselitismo, se usaría ese momento para reflexionar y luego el domingo 28 de julio se abren este proceso, estos comicios donde se definirá. Sí, a quien vemos en pantalla dividida del lado izquierdo, Nicolás Maduro logra una tercera reelección y así cumple más de 26 años al poder el chavismo, 11 años de Nicolás Maduro, o sí, finalmente, como según las estadísticas y según las imágenes que vemos, la gran mayoría de venezolanos desea cambiar y en este momento tener a un nuevo presidente que según las encuestas, aún las más conservadoras, dan con una ventaja aplastante a Edmundo González Urrutia por encima del oficialismo. Recuerda usted que esta semana había sido noticia que Nicolás Maduro habló, como siempre, y siempre lo mantengo, uno es esclavo de lo que dice, dueño de su verdad, pero esclavo de lo que dice. Ahora, Nicolás Maduro ha sido esclavo de esas palabras cuando decía que si ellos no ganaban, no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro en este momento cuando daba esas palabras diciendo que si no ganaban, pues el país se iba a bañar en sangre. Esto trajo matrices de opinión y también la respuesta de María Corina Machado, y esto decía. Nicolás Maduro ya ha dicho en su discurso que si la oposición gana, eso se traduciría en un baño de sangre. ¿Qué opina usted de esa declaración? Eso es una monstruosidad y es una falsedad. Y yo me pregunto, ¿a quién irá dirigido? Porque en los venezolanos eso ya no surte ningún efecto, ninguno. Esa amenaza de que nos teníamos que resignar y someter al atropello, al totalitarismo, porque la otra opción era violencia, ya no surte efecto. Aquí el miedo se derrotó. Nicolás Maduro y el régimen fue derrotado en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela. Incluso la derrota política ya se concretó también en el sentido de que los venezolanos en una inmensa mayoría sabemos que vamos a ganar. Esa amenaza puede estar dirigida a la comunidad internacional. Como hizo Chávez en su momento, que decía o soy yo o es el caos. Y al final se demostró que él, Chávez, era el caos. Yo creo que la comunidad internacional ya no compra ese chantaje tampoco y sabe que la única manera de revertir la ola migratoria, la única manera de darle estabilidad a Venezuela y a la región es con un proceso de una transición democrática negociada que tiene el soporte y la legitimidad de la voluntad de la soberanía popular expresada en el voto, primero en las primarias y este domingo en las elecciones presidenciales.
Bien, eso decía María Corina Machado. Debemos poner sobre la mesa que hay un tema que realmente es de interés para la comunidad internacional y tiene que ver con la detención, es decir, están a tiempo de detener otra ola migratoria de venezolanos por el mundo. Hablamos de que según la ONU son 7.7 millones desde la última estadística hecha en el 2023. Desde ahí hasta entonces no se ha hecho un nuevo reconteo de cuántos venezolanos han salido del país caribeño para irse a crear un nuevo futuro en otro país. Por supuesto, esto ha traído como consecuencias que se salga de control. Ayer lo mencionaba, de hecho, la ex vicepresidenta Milicia Ramírez de allí de Colombia, cuando decía se ha salido de control la cantidad de venezolanos que hemos tenido que recibir en América Latina. María Corina Machado toma otro punto importantísimo: evitar esta ola de que más venezolanos dejen el país por no comulgar y no tener futuro dentro del mismo. En esta circunstancia, le decía, estas palabras de Nicolás Maduro crearon diferentes matrices de opinión. De hecho, ese es el hilo conductor que vamos a usar en los próximos videos que le quiero mostrar. El presidente de Brasil, digamos, aliado, amigo, de la misma línea de Nicolás Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva, cuando escuchó lo que el presidente de Venezuela estaba hablando allí en una conferencia, no en una conferencia, frente a la multitud que le acompañaba en ese momento, pues dijo que si ellos no ganaban las elecciones, entonces el país se iba a bañar en sangre por una guerra fratricida. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Brasil. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Estas eran las palabras del presidente de Brasil. Dijo estaba asustado y también hacía mención que en una democracia, pues si se perdía, te ibas y te preparabas para unas nuevas elecciones. Y si ganabas, te quedabas allí, pero con un baño de voto, no con un baño de sangre. Esto es lo que decía el presidente de Brasil, aliado, reitero, amigo de Nicolás Maduro, pero ya que hay quienes dicen que los amigos te dicen la verdad. Esto le dijo el presidente de Brasil. Como consecuencia, como reacción, esto decía Nicolás Maduro. Escuchemos. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar policial perfecta. Bien, ahí estaban las palabras de Nicolás Maduro y efectivamente deseamos que así sea, ¿no? Que reine la paz, que reine la decisión popular allí en Venezuela en estas elecciones del próximo 28 de julio, este domingo. Y desde ya aprovecho de invitarla a que se quede junto a nosotros acá en la señal de DNews para América Latina. Tendremos una programación especial. Este día vamos a poder escuchar las voces necesarias, autorizadas para entender lo que sucede en estos comicios. La situación con Venezuela no termina ahí. Ayer también había una entrevista al exmandatario argentino, otro también mandatario de la misma línea de Nicolás Maduro, si se
quiere, amigo de Nicolás Maduro, quien en una entrevista radial pues decía y se apegaba a las palabras del presidente de Brasil. Dijo: en una democracia, si pierdes, te vas y te preparas para unas próximas elecciones. Es así como tiene que hacerse. Y como resultado de estas palabras del exmandatario argentino Alberto Fernández, se le ha retirado la convocatoria como observador internacional, como veedor internacional en los comicios de este domingo 28 de julio. Usted en casa, ¿por qué cree que esto pasó? Vamos a leer el tuit, el comunicado que dio el mismo Alberto Fernández, y dice: como puede verse en la nota que se muestra en el Consejo Electoral, bueno, ahí en resaltado es la parte importante, dice: el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral. Y después dice: la razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Bien, sobre su imparcialidad, imagínense, era precisamente lo que decía Alberto Fernández, exmandatario argentino. Es decir, tomando en cuenta de que Alberto Fernández es de la misma línea política de Nicolás Maduro, es decir, si hubiese dicho vamos a apoyar a Maduro a como de lugar, no había imparcialidad. Por el contrario, mostró y dijo: se tiene que respetar lo que la decisión popular, como el mismo Nicolás Maduro lo decía hace unos segundos, se respete. Bien, Alberto Fernández se le ha retirado la convocatoria para ser observador internacional en Venezuela este 28 de julio. Si usted saca la cuenta, Nicolás Maduro está alejándose de sus relaciones políticas en Sudamérica. ¿Usted cómo lo analiza al otro lado de esta señal?